capítulo 5. Si ya están ahí, por favor, me gritan un fuerte amén o me levantan la manito, por favor. Listo. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando, estaba hablando de Jesús, y estaba sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban verle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Quiero que repitan conmigo: al ver él la fe de ellos. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levanta tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Amén y amén. Hace algunos años atrás, unos hermanos que en su momento no tenían la capacidad económica para poder pensar más allá de lo que estaban viviendo, y ellos trabajaban arreglando bicicletas, haciendo todo lo que ellos sabían hacer. Pero en ese momento no había existido todavía la aviación. Y estos hombres se propusieron en hacer algo que era imposible para el hombre, y era poder hacer que el hombre volara sobre los cielos. Era algo impensado. Y estos hombres, estos dos jóvenes, empezaron a hacer su labor. Empezaron a trabajar fuertemente para poder hacer que el hombre pudiera volar sobre los cielos. Y empezaron a trabajar arduamente en este proyecto. Y empezaron a ver que los demás, que los que estaban a su alrededor, empezaron a criticarlo, empezaron a decirle que eso era imposible, porque ninguno se había atrevido, pero tampoco era posible hacer esta hazaña tan grande. Y aunque muchos se retractaron, aunque muchos los rechazaron, y aunque ninguno estuvo ahí para ayudarles, estos hombres no dejaron de creer en lo que ellos tenían planeado, y era, por supuesto, hacer que el hombre pudiera trasladarse no de forma convencional como lo estaban haciendo en ese momento, sino de una forma inusual, algo que nunca jamás se había podido ver en la historia. Y aunque estos hombres no tuvieron apoyo económico, ellos trabajaban fuertemente en el lugar donde estaban, tratando de conseguir todo lo necesario para poder hacer realidad este sueño. Y aunque ninguno quiso apoyarlo, ni tampoco creyeron en ellos, estos dos hombres llegaron a hacer lo que era impensable para ese momento de la humanidad. Y ellos construyeron lo que ninguno había podido hacer, hicieron algo. Y ellos marcaron la diferencia, porque ellos se convirtieron en los pioneros de la aviación. Ellos se convirtieron en estos hombres que se atrevieron, que provocaron un milagro, porque literalmente era un milagro hacer volar al hombre sobre los cielos. Y hoy en día podemos disfrutar de la gran hazaña que hicieron estos dos hombres, y hoy podemos ver miles y miles de aviones y millones
de personas que viajan en todo el mundo a diario, pero gracias a la hazaña de estos dos hombres. Y yo puedo ver en la vida dos clases de personas. Unas son las que ven cómo los otros logran esas grandes hazañas y cómo provocan milagros. Y otra clase de personas son los protagonistas de esos milagros y de aquellos que se levantan para hacer hazañas, para hacer cosas impensadas, para hacer cosas inusuales y para provocar esos milagros que otros ni siquiera se atreven a hacer. Y por supuesto, muchas veces nosotros queremos ver milagros. Queremos que en nuestras vidas pasen milagros, y yo no sé cuántos aquí quieren y anhelan que Dios obre milagros en sus vidas y que en sus vidas pasen cosas sorprendentes. Y por supuesto, ya que en todo tiempo necesitamos milagros, esos milagros siempre suelen llegar en su momento. Y lo que es más importante es que esos milagros llegan porque Dios siempre actúa. Y llegan a veces de repente. No sé si en algún momento ustedes pudieron experimentar milagros en donde sin esperarlo llegaron en su debido momento y en el momento adecuado. Pero otros son aquellos que nosotros debemos hacer algo para que sucedan. Y es poder mover la mano de Dios a nuestro favor. Eso lo podemos llamar los milagros de Dios que podemos provocar para nuestras vidas. Nosotros podemos provocar milagros, no porque tengamos el poder, sino porque podemos mover la mano de Dios a nuestro favor. Amén. Y yo quiero aclararles algo, y es que Dios siempre quiere obrar en nuestras vidas. En todo tiempo y en todo momento Dios quiere obrar a nuestro favor. Pero hay cosas que se van a interponer y por supuesto nos toca decidir. O dejamos pasar el milagro o lo provocamos. O dejamos pasar el momento en cómo Dios puede obrar a favor nuestro, o simplemente pasamos desapercibidos o hacemos algo para que sucedan las cosas que necesitamos en este tiempo en nuestras vidas. Y la pregunta que ustedes quizás me puedan hacer, pastor, ¿y cómo nosotros podemos provocar esos milagros? Porque ciertamente necesitamos esos milagros. Necesitamos esos milagros en nuestras vidas. Pero entonces, ¿cómo provocar los milagros que todavía no han llegado? ¿Cómo provocar esos milagros que todavía no hemos podido evidenciar en nuestras vidas y en nuestras familias? Yo les podía responder con el mismo pasaje que nosotros leímos al principio. Dice la Biblia que Jesús estaba en un lugar y estaban allí los fariseos, los doctores de la ley, mejor dicho, estaban los religiosos de la época. Y dice la Biblia que el poder de Dios estaba con él, con Jesús, para obrar milagros. Y era tanta la multitud que estaba alrededor de Jesús para escucharle y para ver todo lo que estaba pasando, que era imposible acercarse a Jesús. En ese momento se presentan 4 personas, amigos de un paralítico, que querían que el Señor Jesús hiciera algo para cambiar la suerte o para cambiar las circunstancias que estaba pasando su amigo. Pero ellos, al ver la gran multitud que estaba allí, era imposible literalmente entrar. Pero lo que ellos hicieron fue algo que marcó la diferencia. Ellos no se detuvieron por la gran multitud que estaba allí. Ellos tampoco esperaron que se acabara la reunión, por decirlo así, o que se saliera toda la gente para poder llegar a Jesús. Ellos hicieron algo porque era urgente lo que necesitaban. Y ellos dijeron, aunque no podemos pasar, vamos a hacer algo. Y ellos subieron al paralítico por el techo, descubrieron allí el techo y bajaron a su amigo
con lo que estaban sosteniéndolo. Y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y aunque los que estaban ahí no podrían creer lo que estaba pasando y criticaban a Jesús por las palabras que había dicho, el Señor Jesús le dice: para que ustedes sepan que yo tengo poder aquí en la tierra, potestad para perdonar pecados, le dice al paralítico en ese momento: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese mismo instante este hombre se levantó, se restauró por completo su salud y se fue caminando. Y decían: hoy hemos visto maravillas. Pero lo que yo quiero resaltar es algo, y es que algo provocó el milagro para que el paralítico pudiera obtener la sanidad. Y dice la Biblia que el Señor Jesús lo que vio fue la fe de estos 4 amigos que se atrevieron a provocar el milagro que este paralítico necesitaba. Pero nunca dice la Escritura que Jesús escuchó una oración. Nunca dice que el paralítico empezó a hablarle a Jesús y le pidió que hiciera el milagro. Solo la acción que ellos hicieron provocó que pudieran mover la mano del Señor en ese momento para obtener el milagro que necesitaban. ¿Y cuál fue la acción o cuál fue la llave o el punto específico para provocar el milagro? Y yo les digo lo que dice Jesús: al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos. Dios quiere hacer milagros en medio nuestro, pero en muchos de esos milagros necesitamos provocarlos con nuestra fe. Necesitamos provocar esos milagros con la fe que tenemos y así poder mover la mano de Dios a nuestro favor. Porque a Dios le agrada la gente que le cree. Dios le agrada a aquellos que le creen y con fe se levantan para ver el milagro que tanto necesitan en sus vidas. Amén. Con la fe nosotros podemos mover montañas. Con nuestra fe podemos hacer que Dios obre milagro en nuestras vidas. Y por eso nos dice en la Biblia, cuando los apóstoles también le estaban diciendo al Señor: aumenta nuestra fe. Y el Señor les dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En otro lugar dice: si tuvieras fe, así como ese grano de mostaza, le podrías decir a esta montaña: muévete al otro lado, y les obedecería. Es la fe la que hace que nosotros provoquemos los milagros. Es la fe la que Dios hace que nosotros obtengamos nuestros milagros y todo lo que necesitamos. Pero nosotros, por nuestra fe, podemos mover la mano de nuestro Señor. Amén. Y la fe es la que va a marcar la diferencia en que nosotros podamos ver en nuestras vidas los milagros que Dios quiere actuar o hacer a favor nuestro. Pero muchas veces nosotros no vemos esos milagros. Y como les dije al principio, y quiero que lo tengan muy presente, Dios quiere obrar milagros a nuestro favor. Es el deseo del Señor que bendecirnos en esta tierra. Pero muchas veces no los recibimos. Porque Dios, cuando envía su palabra, Él la envía para que dé mucho fruto y para que a Él no se devuelva vacía. Esa palabra que Dios envía se va a hacer realidad, pase lo que pase. Pero en muchas ocasiones, esa palabra que Dios envía no cae en buena tierra. Porque cuando escuchamos en nuestras vidas lo que Dios está diciendo, no le estamos creyendo. Porque no nos movemos de acuerdo a lo que Dios está diciéndonos. No estamos actuando de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Y por eso no estamos viendo milagros en nuestras vidas. Muchas veces
Dios nos dice, caminen en fe, vayan a este lugar, hagan esto, y nosotros no lo hacemos. Y es por eso que nosotros no estamos viendo los milagros. He visto muchas personas, lamentablemente, que parece ser que todo en sus vidas fueran algo de repente, o sea, esperan que caigan todo del cielo. Parece ser que ellos acostados en la cama van a decir, aquí me van a caer las bendiciones, no tengo que hacer absolutamente nada porque yo sé que Dios va a obrar un milagro. Pero es que estamos viendo que necesitamos es creer y actuar para poder ver el milagro hecho realidad. Muchas veces le pedimos un trabajo al Señor, pero ni siquiera nos movemos en tocar puertas para que Dios abra esa puerta de bendición que necesitamos. Muchas veces tenemos una necesidad física y nunca vamos a que oren por nosotros, o nunca nos atrevemos a orar o a hacer algo en específico para que Dios obre un milagro en nuestras vidas. Necesitamos actuar, y esto va a obrar en nuestras vidas el milagro que necesitamos. Necesitamos creer a lo que Dios ha dicho y caminemos de acuerdo a lo que Él nos ha dicho para que los milagros empiecen a suceder en nuestras vidas. Nosotros creemos a todo lo que Dios nos dice, pero creemos en el momento, pero cuando Dios nos dice que actuemos, es ahí donde nosotros nos frenamos, y esto está afectando el poder ver los milagros en nuestras vidas. Y Santiago lo dice, nos dice Santiago, porque la fe sin obras es muerta. Porque el que cree, pero no hace algo por lo que cree, es muerto. No va a efectuarse nada, no se va a activar absolutamente nada en nuestras vidas, y por eso no estamos viendo los milagros que Dios quiere que nosotros experimentemos en nuestras vidas. Necesitamos ser aguerridos. Necesitamos hacer lo que sea necesario para que Dios haga el milagro que necesitamos en nuestras vidas. Y eso lo podemos ver con Bartimeo. Bartimeo era un ciego que estaba en el camino, postrado porque era mendigo. Todo el mundo lo desechaba, le hacía el feo, como podríamos decirlo. Pero cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por el lugar donde él estaba, este hombre no se quedó esperando hasta que Jesús fuera a él, sino que Bartimeo empezó a clamar y a decir: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque los demás le callaban y aunque los demás lo menospreciaban, a él no le importó, sino que clamó con gran voz y dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y provocó que Jesús se detuviera y lo mandara a llamar y le dijera: ¿qué quieres que haga por ti? Y fue ahí donde este ciego le pidió que le restaurara la vista, y en ese mismo instante restauró la vista de este ciego, y su vida fue transformada en un segundo, porque este hombre provocó el milagro que él necesitaba. No esperó que Jesús fuera a él, sino que este hombre, con su clamor, con su fe, clamó y fue a Jesús, y el Señor le concedió lo que necesitaba. Amén. Pero hay otro caso muy específico, y había una mujer sirofenicia que no era del pueblo de Dios, que era menospreciada por el pueblo judío. Iba Jesús allí con una gran multitud, y esta mujer empezó a dar gritos detrás de Jesús porque necesitaba un milagro para su hijo, para su hija. Y aunque el Señor Jesús no la estaba atendiendo, esta mujer no cesó de clamar detrás de Jesús para que atendiera su necesidad. Y aunque Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, en pocas palabras el Señor Jesús le dijo: no está bien lo que estás pidiendo, porque primero va esta bendición para los hijos y después para los demás. Por la fe de esta mujer, el Señor Jesús le dice: por tu fe, ve, porque tu hija recibió lo que necesitaba.
Esta mujer provocó un milagro. Esta mujer no le importó lo que estaba pasando a su alrededor, porque sabía que el Dios Todopoderoso iba allí en su camino. Y esta mujer provocó con su fe el milagro que por mucho tiempo estaba necesitando. Y aunque era menospreciada por los demás, a ella lo que más le importó es que el Dios Todopoderoso obrara en su vida. Y esta mujer, por su fe, recibió lo que pidió. Amén. Y esto es lo que necesitamos hacer nosotros, amada familia. Muchas veces necesitamos con urgencia un milagro, pero muchas veces nos quedamos sentados esperando que Dios obre a nuestro favor. Y lo que Dios quiere es que nos levantemos en fe, clamando y haciendo lo que sea necesario para provocar el milagro que necesitamos en nuestras vidas, para que nos cansemos de las situaciones y digamos: Señor, haz un milagro con nosotros, atiende nuestras súplicas, obra a favor nuestro, y con tu fe vas a ver cómo Dios obra el milagro en tu vida. Amén. Nosotros podemos mover la mano de Dios, no solamente con el acto que podamos hacer de la oración, sino también con nuestras ofrendas, con nuestros votos en el altar. Nosotros podemos hacer cosas en nuestras vidas, en esta tierra, para poder hacer que Dios se mueva a nuestro favor con nuestra fe. Y esto es lo que hizo Salomón. Había sido puesto por rey, pero el reinado era tan tremendo, de grande y temible para él, que él dijo: yo no puedo hacerlo solo. Y empezó y hizo 1000 holocaustos en ese día. Y el Señor en sueños en esa noche le dice: pídeme lo que quieras. Y aunque Salomón pidió sabiduría, el Señor le otorgó riqueza, sabiduría, lo puso en gran manera en honra, y todos los que estaban alrededor tenían que ver con Salomón por una ofrenda que hizo Salomón. Eso es fe, amada familia. Necesitamos movernos en fe. Necesitamos mover la mano de Dios a nuestro favor con nuestra fe. Y como lo dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo les puedo decir, amada iglesia, todo lo que proviene de fe, a Dios le gusta. Todo lo que proviene de fe, a Dios le gusta. Así que hoy yo vine, amada iglesia, para decirles que necesitamos hacer todo lo que sea necesario y que provoquemos los milagros en nuestras vidas, porque Dios quiere obrar a nuestro favor, pero necesitamos ser aguerridos, atrevidos en persistir hasta obtener lo que Dios nos ha prometido. No nos quedemos quietos, avancemos en fe y caminemos en fe, porque Dios quiere obrar a nuestro favor. Quitemos los imposibles, quitemos lo que se interpone en el camino y provoquemos el milagro que necesitamos en nuestras vidas. Dios quiere que con nuestra fe provoquemos los milagros. Dios quiere que con nuestra fe provoquemos los milagros. Y quiero volverlo a repetir. Dios quiere que con nuestra fe provoquemos los milagros que todavía no han llegado en nuestras vidas, que todavía no hemos podido ver. Porque a Dios le gusta que nosotros le creamos, pero que actuemos en pos de lo que nosotros hemos escuchado de parte de nuestro Dios. Y podemos ver ejemplos innumerables en la palabra del Señor. Y si ustedes leen Hebreos 11, es la galería de la fe, en donde nos muestra que grandes hombres de Dios conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, recibieron lo prometido e hicieron hazañas y proezas en su momento por la fe que ellos tuvieron y porque se movieron creyéndole al Señor y provocaron milagros extraordinarios en sus vidas. Y yo no sé cuántos hoy están necesitando un milagro
en sus vidas, en sus hijos, en sus familias. No sé qué milagro sea grande o pequeño, pero yo les puedo decir que sin importar cuán gran sea el milagro que necesitas, si tú te levantas hoy, si tú le crees al Señor y caminas por fe y provocas ese milagro, lo vas a poder disfrutar en tu vida a partir de hoy en adelante. Amén. Así que hoy, amada iglesia, hagamos lo que tengamos en nuestras vidas, lo que sea necesario. Caminemos por fe, así como en un momento caminó Pedro sobre las aguas. Este hombre logró caminar sobre las aguas porque le creyó al Señor. Los demás discípulos no experimentaron eso. Yo quiero que nosotros seamos de aquellos que caminemos sobre las aguas y que podamos creerle al Señor, pero que podamos provocar los milagros en nuestras vidas. Así que necesitamos orar y creer. Necesitamos ayunar, hacer ofrendas, votos en el altar, lo que sea necesario, pero provoquemos los milagros en nuestras vidas. Amén. Así que hoy vamos a orar y vamos a decirle al Señor que no solamente creemos a todo lo que Él nos ha dicho en nuestras vidas, sino que nos levantemos en fe, que creamos por todo lo que Dios nos ha dicho y provoquemos los milagros. Que el Señor Jesús, al ver la fe de ustedes, diga lo que ustedes necesitan, que le otorgue lo que ustedes están pidiendo, que le dé el milagro que cada uno de ustedes. Pero acuérdense lo que el Señor Jesús, lo que dice en la Biblia es: al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos. Así que necesitamos hacer lo que sea necesario para que Jesús, cuando vea, diga: al ver la fe de mis hijos, les voy a otorgar lo que necesitan. Y es allí donde vamos a experimentar los más grandes milagros que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Amén. Así que, Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Quizás, Señor, hemos en muchas ocasiones dudado, Señor, de lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Y por eso muchas veces nos hemos frenado en nuestros caminos, no hemos actuado en fe, Señor. Pero hoy decidimos, Señor, quitar las inseguridades y quitar las incredulidades, Señor. Y hoy queremos en nuestra fe levantarnos y provocar esos milagros, Señor. Provocar, Señor, que tú obres a favor nuestro, Señor. Aviva nuestra fe, Señor. Y ayúdanos a creer, a confiar y a caminar de acuerdo a lo que tú nos has dicho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy nos levantamos en fe, Señor, porque creemos que no solamente tú quieres, sino que vamos a hacer lo que sea necesario para provocar los milagros en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre mío, porque sé que tú quieres bendecirnos, Señor. Porque sé que tú quieres obrar a nuestro favor, Señor. Por eso yo te clamo, Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Actúa a favor nuestro, Señor. Obra a favor nuestro, Padre, en el nombre de Jesús. Y levántate y danos, Señor, el milagro que necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, precioso Rey. Gracias te damos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús.